Entonces, para abarcar lo que es el sistema respiratorio, ¿sí? Dale, pasale. Ya, para abarcar lo que es el sistema respiratorio, para entender para qué tenemos un sistema respiratorio, vamos a ver algo importante, ¿sí? El cuerpo necesita de dos elementos que son fundamentales para la nutrición y funcionamiento celular, ¿ya? Uno va a ser la glucosa, ¿sí? Que brinda energía, y otro factor importante que brinda energía va a ser el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, es para aquello que el sistema respiratorio va a tener funcionamiento y actividad, ¿sí? Para permitir esa difusión, ese intercambio de gases, ¿ah? Entre CO2 y oxígeno, ¿de acuerdo? A través de lo que es la respiración. Bien, pero si estamos arrancando de lo que significa el metabolismo celular, tenemos que entender y comprender cómo es este metabolismo celular. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es la respiración celular. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos a nuestra célula, ¿sí? Tenemos a nuestra célula que va a tener el ingreso de oxígeno, va a tener el ingreso de oxígeno, que va a tener el ingreso de glucosa. ¿Ya? El ingreso de oxígeno y el ingreso de glucosa. Y a partir de aquello va a generar la salida de CO2 y también va a formar agua. ¿De acuerdo? Este es el proceso de respiración celular resumido. Y es para obtener este oxígeno y poder eliminar el CO2, que el CO2, acuérdense, es ácido, lo ácido es malo, tenemos que eliminar. Entonces es para este proceso que tenemos un sistema respiratorio. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener nuestra célula aquí. No tenemos un marcador negro por si acaso. Ya. Entonces nosotros tenemos nuestra célula y tenemos nuestra mitocondria. ¿Sí? Cuando ingresa la glucosa, tiene un proceso de glucólisis, ¿ya? Que finalmente nos va a dar el piruvato, ¿sí? A través de un proceso de glucólisis. Ingresa nuestra glucosa dentro de la célula, se genera una glucólisis, vamos a formar piruvato. Este piruvato, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingresar a lo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Al ingresar al ciclo de Krebs, nos va a empezar a generar varias moléculas transportadoras de hidrogeniones. ¿Cuáles serán estas moléculas transportadoras de hidrogeniones? ¿Nada? ¿Sí? ¿Ya? Después de atravesar el ciclo de Krebs, el piruvato nos va a generar
moléculas transportadoras o transportadores de hidrogeniones. Entonces este va a generar dentro de la mitocondria un gradiente de hidrogeniones, ¿sí? Vamos a tener bastante hidrogenión. Y este hidrogenión tiene que salir, ¿de acuerdo? Tiene que ser expulsado. Y eso se va a dar gracias a lo que se llama cadena de electrones. ¿Sí? Cadena de electrones. Esta cadena de electrones va a hacer que puedan salir estos hidrogeniones. ¿De acuerdo? Muy bien. Cadena de electrones. En esto vamos a tomar en cuenta que va a estar el oxígeno ingresado a nuestra célula. Y el oxígeno va a empezar a interactuar con estos hidrogeniones para formar moléculas de agua. ¿Ya? Para formar moléculas de agua. ¿De acuerdo? A este proceso de la interacción de hidrogeniones y la cadena de electrones se denomina la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Se deben acordar. Muy bien. Al mismo tiempo, en todo este proceso estamos formando CO2. ¿De acuerdo? Estamos formando CO2. Vamos a poner nuestra fosforilación oxidativa. ¿Ya? Y este CO2 tenemos que ir a expulsar. Este CO2 tiene que expulsarse. ¿De acuerdo? Es un proceso simplificado de lo que es la respiración celular. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de que tenemos oxígeno, estamos hablando de una respiración celular aerobia. ¿Sí? Es aerobio. Si tenemos presencia de oxígeno, tenemos una respiración celular aerobia. ¿De acuerdo? Pero si de repente no tenemos una buena cantidad de oxígeno o no hay oxígeno, va a ser anaerobio. Aerobio y anaerobio. ¿De acuerdo? ¿Para qué es importante todo este proceso? ¿Quién podrá decirme? Alguien vi esta mañana tenía un marcador de otro color. Está bien, ¿para qué sea este proceso? ¿Qué importancia tendrá? Para producir energía. Ya. Todo este proceso celular tiene la importancia y la relevancia de generar energía. ¿Cómo se genera esta energía? ¿Cuál es la unidad? ATP. ¿Correcto? ATP. El ATP va a ser la energía para que tenga un buen funcionamiento esta célula, para que pueda trabajar, pueda actuar en el metabolismo. ¿Sí? Si no hay ATP, la célula no va a trabajar de manera adecuada. ¿Ya? Si no tenemos oxígeno, no va a trabajar de manera adecuada. Si hablamos de una respiración anaerobia, ¿qué es lo que va a suceder? El piruvato no va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Qué nos va a formar? Lactato. Lactato. ¿De acuerdo? Nos va a generar lactato. Este lactato va a ser signo de que hay una respiración anaerobia, está faltando oxígeno en esta célula. ¿De acuerdo? Es por eso que cuando no hay buen aporte de oxígeno, o cuando tenemos una actividad física que ha exigido
gran metabolismo y no sabemos respirar o no tenemos los pulmones preparados para hacer un buen intercambio gaseoso, lo que va a pasar es que nos vamos a sentir macurcados, ¿sí? Nos vamos a sentir macurcados gracias a la generación del ácido láctico, del lactato. ¿De acuerdo? A esto es lo que nosotros denominamos la vía anaerobia. ¿Cuántos ATPs generará la vía anaerobia? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y cuántos ATPs generará la vía aerobia? ¿La vía? Con 36 nos quedaríamos. ¿Sí? ¿Y la vía anaerobia? Van a repasar el ciclo de Krebs, creo. ¿Conocen el ciclo de Krebs? ¿Han llevado? Voy a llevar. 2 ATPs, ¿sí? La vía anaerobia nos va a generar 2 ATPs, eso es muy poca energía, muy poca energía. Entonces ahí está la importancia del oxígeno, ¿sí? Ahí está la importancia de contar con un buen aporte de oxígeno para un buen metabolismo celular, ¿de acuerdo? Buen metabolismo celular. Bien, ¿cómo llega este oxígeno a la célula? Nosotros tenemos nuestro capilar, ¿sí? Vamos a tener nuestro corazón, desde donde sale todo ese aporte de oxígeno. Vamos a tener nuestro nosotros en la circulación, nuestra circulación general, vamos a tener nuestro capilar que nos transporta este oxígeno, ¿sí? Que nos transporta este oxígeno. Se realiza un intercambio gaseoso oxígeno-CO2. El CO2 pasa a la circulación venosa hacia nuestro ventrículo derecho, ¿de acuerdo? En el ventrículo derecho va a pasar a la circulación pulmonar. En la circulación pulmonar, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? En las células es el intercambio gaseoso en el espacio capilar, ¿sí? Con los capilares se elimina CO2, pasa hacia la circulación venosa, viene aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa a la circulación pulmonar. La circulación pulmonar va a tener sus capilares que va a interactuar con lo que es un alveolo, con los que son los alveolos, ¿sí? Los alveolos van a generar ese intercambio gaseoso. Va a ingresar oxígeno en cada inspiración, va a ingresar oxígeno, ¿sí? Ese oxígeno va a pasar a lo que es la circulación hacia los vasos capilares, al mismo tiempo que está ingresando oxígeno para unirse a la hemoglobina, está eliminándose el CO2. Y esta sangre oxigenada retorna hacia la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, para pasar a la circulación y poder tener todo nuestro proceso metabólico celular. ¿Sí? ¿Se entiende qué es un alveolo? El alveolo entonces va a ser esa unidad pulmonar que nos va a permitir el intercambio de gases, ¿sí? En cada respiración.
ese intercambio de gases en cada respiración. ¿De acuerdo? Ese alvéolo tiene que estar rodeado de vasos capilares, ¿sí? Tiene que contar con una vía de conducción para que ingrese todo ese aire, ¿sí? Una vía de conducción para que ingrese todo el aire hasta la punta donde está el alvéolo, ¿de acuerdo? Y esa vía aérea tiene que ser una vía aérea permeable, ¿de acuerdo? Y es de lo que vamos a empezar a hablar. Pero hasta acá lo tenemos claro, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar lo que es la respiración, tenemos que tomar en cuenta lo que es la vía aérea, ¿ya? La vía aérea va a ser ese conducto por donde nosotros podemos ingresar aire hacia los pulmones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Nosotros en nuestra vía aérea, alguien tiene una laptop por si acaso. ¿Tienes una laptop? Puedes conectarlo para proyectar una imagen. ¿Ya? Nosotros nuestra vía aérea vamos a tener a lo que es la cavidad oral o las fosas nasales, ¿sí? Las cavidades nasales y orales. Vamos a tener a lo que es nuestra faringe, va a ir descendiendo por la faringe, va a encontrarse con lo que es ¿qué? Va a ir encontrándose con lo que es la división entre esófago y la tráquea, ¿sí? Ahí nos vamos a encontrar con el cartílago que es la epiglotis, que nos va a generar esa división y esa protección, ¿sí? Para evitar que ingrese contenido sólido hacia la vía aérea. Vamos a encontrar por debajo a lo que es la epiglotis, la glotis, mejor dicho, la laringe, ¿sí? Que es considerada como el órgano que nos va a diferenciar o nos va a dividir una vía aérea superior de una vía aérea inferior. ¿De acuerdo? ¿Tienes? Ahí conectado. Ahí conectado. ¿Ya? Entonces vamos a tener a nuestra laringe. Posteriormente tenemos a lo que es nuestra tráquea, ¿sí? La tráquea que a la altura de la quinta dorsal se va a dividir en dos, ¿sí? Para generarnos los bronquios, ¿ya? Los bronquios, ese punto de división, esa zona de división, ¿cómo se va a denominar este sectorcito? La carina, ¿sí? Carina. Esto nos va a generar ya lo que es el bronquio. Se van a ir dividiendo todavía más, ¿sí? Hasta encontrarnos con bronquiolos, los bronquiolos terminales, ¿de acuerdo? Los bronquiolos terminales que van a ser la última parte de esa vía aérea que se va a denominar espacio o zona de conducción. Entonces, si nosotros hablamos de vía aérea, tenemos una zona de conducción, y tenemos una zona de respiración. ¿De acuerdo? A estas divisiones que se van generando en las vías aéreas
en los bronquios, bronquiolos terminales, se va a ir denominando dicotomías, ¿ya? Son las dicotomías. Y a medida que vamos dividiendo, se van generando lo que son las generaciones. ¿Sí? Nuestra generación 0 es la tráquea, nuestra generación 1 son el bronquio derecho, bronquio izquierdo, y así a medida que vamos ingresando van a ir teniendo mayores generaciones, ¿sí? O dicotomías. Se llega a tener 23 dicotomías, ¿sí? Es decir, 23 divisiones antes de llegar al alveolo. ¿De acuerdo? Bien. La zona de conducción va a ser hasta la dicotomía 17. ¿Ya? Hasta la dicotomía 17, hasta la dicotomía 16. Dicotomía 16. Hasta ahí, hasta esa división va a ser la zona de conducción. ¿De acuerdo? Hasta ahí va a ser la zona de conducción. Posteriormente tenemos a lo que es la zona de respiración. ¿De acuerdo? En la zona de respiración ya vamos a hablar de lo que son los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Bronquiolos respiratorios. Vamos a tener a los conductos alveolares, sacos alveolares, y finalmente el alveolo. ¿Ya? Finalmente el alveolo. Los bronquiolos respiratorios van a ser del 17 hasta el 20. Los conductos alveolares 21, los sacos alveolares 22. Y finalmente el alveolo, la dicotomía 23. ¿Ya? La dicotomía 23. ¿De acuerdo? De esa manera va a estar conformada lo que es ya la zona respiratoria, ¿sí? La zona respiratoria de esa vía aérea. Esta zona respiratoria significa que en esta porción, a partir del bronquiolo respiratorio 17, ¿sí? A partir de esta dicotomía 17, ya existe intercambio gaseoso. ¿Ya? Ya existe intercambio gaseoso. Conductos alveolares, sacos alveolares y finalmente el alveolo, donde se va a generar la mayor cantidad de intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Bien.
va a delimitar la laringe, ¿sí? La laringe o el cartílago cricoides también tiene nosotros, ¿sí? Como laringe, sí nos divide la vía superior de la vía inferior, ¿de acuerdo? Y tenemos lo que es ya nuestra ataque, nuestras primeras dicotomías, va dividiéndose por 23 generaciones hasta encontrarnos con los alveolos. Conducto alveolar, saco alveolar, alveolo. ¿De acuerdo? De esa manera se van generando, muy bien, de esa manera se va generando toda la vía aérea, toda esta zona de conducción, es zona donde no se realiza intercambio gaseoso. A eso se le denomina espacio muerto anatómico, ¿ya? Es el espacio muerto anatómico, toda esa zona de conducción. A partir de donde se genera la respiración, esa zona de respiración es una zona funcional, ¿sí? Porque hay ese intercambio de gases, ¿de acuerdo? Pero las distintas zonas de la vía respiratoria, esta zona de conducción va a tener y va a contar con una función, ¿de acuerdo? De las principales funciones que tienen va a ser la humidificación, ¿sí? La humidificación va a tener el proceso de calentamiento de la vía aérea, ¿de acuerdo? El calentamiento de la vía aérea y eliminación de agentes extraños, externos, ¿de acuerdo? Humidificación y calentamiento es importante que pueda existir para que pueda ingresar un aire que sea húmedo, ¿sí? Un aire que sea caliente y no genere lesión en las vías respiratorias inferiores, ¿sí? En lo que es la cavidad nasal, en la cavidad nasal vamos a encontrarnos con los cornetes que nos van a generar una turbulencia, ¿ya? En el paso de aire, ¿sí? Esa generación de turbulencia es importante para precisamente generar ese calentamiento, esa humidificación y la retención de agentes extraños, ¿ya? Nos va a generar esa retención. Por otro lado, la laringe va a cumplir la función de fonación, ¿sí? La función de fonación lo que nos va a permitir el tener una voz, ¿sí? En los varones, por lo general, es una laringe más engrosada, más desarrollada, más engrosada, ¿sí? Que permite una voz más grave, un tono más grave. En las mujeres es más delgada esa laringe, entonces genera un tono de voz más agudo, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos también a los senos paranasales, ¿sí? A los senos paranasales que funcionan como una caja de resonancia, ¿ya? Una caja de resonancia que cuando se obstruye en procesos de sinusitis, por ejemplo, va a generar esa voz gangosa, ¿de acuerdo? Esa voz como que obstruida, ¿me entienden? Entonces eso a partir de lo que es la participación de la caja de resonancia o participación como caja de resonancia de los senos paranasales, ¿de acuerdo? Tenemos a nuestra epiglotis, que es la que nos defiende de objetos sólidos, ¿sí? Va a evitar el paso de objetos sólidos a través de lo que es la vía respiratoria, ¿ya? Siempre se va a cerrar cuando nosotros estamos en un proceso de deglución, la epiglotis se cierra para que el contenido pase hacia el esófago, ¿de acuerdo? Pues bien, de esta manera nosotros podemos ver la composición de lo que es toda la vía aérea, que va a ser importante para poder realizar ese paso de aire y poder tener el intercambio gaseoso para poder captar la mayor cantidad de oxígeno posible, ¿de acuerdo? Brian. Bien. Aquí podemos ver cómo, de manera resumida, las segmentaciones, ¿sí? Las distintas segmentaciones, los bronquios, de acuerdo, que van a ser hasta las 16, ¿sí? No, hasta las 14. Bronquiolos,
los bronquiolos que van a ser los bronquiolos terminales hasta la dicotomía 16, ¿sí? 16. A partir de la 17 tenemos los bronquiolos respiratorios, ¿ya? Los bronquiolos respiratorios, 17, 18, 19 y 20. Después tenemos la segmentación 21, que ya va a ser el conducto alveolar, sacos alveolares la 22 y los alveolos la dicotomía 26. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser las características? En las primeras porciones, en los primeros segmentos de los bronquios, hay cartílago, hay bastante cartílago, ¿de acuerdo? Que está recubriendo todo ese conducto, esa vía aérea, ¿sí? Este cartílago va a evitar que se cierre y colapse este conducto, esta vía aérea, ¿de acuerdo? A medida que vamos descendiendo se va a ir perdiendo cartílago, ¿de acuerdo? Cuando nosotros ya tenemos los bronquiolos, ya no hay cartílago, ¿sí? Hay una capa muscular, que va a ser la que va a recubrir a toda esa vía aérea de los bronquiolos, ¿de acuerdo? De los bronquiolos. Y a medida que vamos descendiendo hacia la zona respiratoria, también desaparece esta capa muscular, ¿de acuerdo? Ya cuando hablamos de los alveolos, sacos alveolares, va a haber un factor, un elemento importante para evitar que estos sacos y estos alveolos se cierren, y ese va a ser el surfactante, ¿sí? El surfactante, dipalmitoil fosfatidil inositol, ¿sí? El dipalmitoil fosfatidil inositol, eso es lo que nos va a generar el surfactante, ¿ya? Ese surfactante va a disminuir la tensión superficial de agua que está recubriendo al alveolo. Les voy explicando eso, pero la función importante es que evita el colapso, ¿ya? Evita el colapso. Entonces, en las porciones terminales, en los alveolos, en los sacos alveolares y en los alveolos, está el surfactante. En la vía aérea respiratoria más alta está el cartílago, ¿sí? Ambos evitan que se colapse la vía respiratoria. Pero la porción de los bronquiolos, ¿qué es lo que nos ayudará a evitar que colapse? Vemos aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a evitar? Hemos dicho en la vía aérea más de la zona, de lo que es la zona de conducción, el cartílago nos va a evitar ese colapso, ese cierre de esa vía aérea. En los alveolos tenemos al surfactante, que va a evitar el colapso. Pero en las vías intermedias, en lo que son los bronquiolos, donde ya no hay cartílago, ¿sí? Ya no hay cartílago, y solo está recubierto por una capa muscular que puede colapsar, va a haber la interacción de lo que son las presiones, ¿sí? Y en eso va a ser importante la pleura, ¿ya? La pleura, que va a generar una presión negativa de menos 5 centímetros de agua, ¿sí? Es como que esto va a evitar que ese pulmón se colapse, va a generar una fuerza de retracción, o mejor dicho, de expansión, una fuerza de expansión, ¿sí? Una fuerza de expansión para mantener este conducto abierto, ¿de acuerdo? El surfactante, ¿qué es lo que hace? Imaginen que tenemos acá una película de agua, toda una capa de agua en el alveolo, ¿sí? El agua tiende a unir sus moléculas, ¿sí? Estas moléculas de agua tienden a unirse, a generar atracción, mantenerse juntas, ¿de acuerdo? A eso se le denomina tensión superficial, ¿ya? La tensión superficial. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el agua? Intenta unirse y eso colapsaría el alveolo, ¿ya? Ahí es donde entra el surfactante,
Ahí es donde entra el surfactante. ¿Qué es lo que va a hacer el surfactante? El surfactante va a generar como una especie de barreras. ¿De acuerdo? Va a generar una especie de barreras para evitar ese colapso alveolar. Bien, para evitar ese colapso alveolar, gracias a los fosfolípidos que tiene, ¿sí? El fosfolípido que contiene el dipalmitil fosfatidilnocitol, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a eso, va a evitar que colapse el alveolo, entonces se va a mantener permeable, ¿de acuerdo? Para poder realizar el intercambio gaseoso. Muy bien. ¿Qué más? Está por ahí. Otros aspectos importantes de lo que es conocer el sistema respiratorio, ¿sí? Va a ser la circulación, ¿de acuerdo? La circulación pulmonar va a estar dada por la arteria, ¿sí? La mayor circulación pulmonar va a estar dada por la arteria pulmonar que sale precisamente del ventrículo derecho, ¿sí? Sale del ventrículo derecho, esta arteria pulmonar se va a dividir en arteriolas, forma los capilares, rodea los alvéolos y se produce el intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Toda esa sangre retorna por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Pero también contiene otra circulación, otro tipo de circulación, dada por las arterias bronquiales, ¿ya? Las arterias bronquiales van a ser ramas de la aorta, ¿sí? Directamente la aorta, van a irrigar, van a conformar el gasto por ciento, el 1 a 2% del gasto cardíaco, ¿ya? Corresponden al 1 a 2% del gasto cardíaco y funcionan como arterias nutricias del sistema pulmonar, ¿ya? Sobre todo de las porciones bronquiales, ¿de acuerdo? Bien, inervación de lo que es el sistema respiratorio. Vamos a tomar en cuenta que el sistema pulmonar va a estar inervado por el sistema parasimpático y simpático, ¿ya? El sistema autónomo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos va a dar esto? Tenemos al sistema nervioso simpático y tenemos al sistema nervioso parasimpático, ¿de acuerdo? Acuérdense siempre, el sistema nervioso simpático se comanda por neurotransmisores como la adrenalina y noradrenalina, ¿de acuerdo? Es con los que se rige adrenalina y la noradrenalina, ¿de acuerdo? Y el sistema nervioso parasimpático se rige con la acetilcolina. ¿Ya? Acetilcolina. ¿De acuerdo? Ambos presentan distintos receptores. ¿Ya? Ambos presentan distintos receptores. En cuanto a la adrenalina y noradrenalina, van a encontrarse con receptores tipo alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Ya? El que va a estar presente en la vía pulmonar va a ser el receptor beta 2. ¿Ya? Este receptor beta 2 va a ser importante para mantener la vía aérea permeable. Produce broncodilatación. ¿De acuerdo? Entonces esto genera dilatación. ¿Ya? La acetilcolina va a tener receptores muscarínicos, ¿ya? En distintas porciones del cuerpo. Receptor muscarínico en el pulmón, en la vía aérea, receptor muscarínico tipo 3, ¿ya? Receptor muscarínico M3. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso parasimpático? Colapsa, ¿sí? O constricción. Constricción de esa vía aérea. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante conocer este aspecto? ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer este aspecto? Los que han expuesto esta mañana de alergias han debido ver
que cuando se genera la producción de histamina y... ¿cómo será? Heparina, ¿ya? Serotonina. Estos lo que generan es una broncoconstricción, ¿sí? Una broncoconstricción, cierre de esa vía aérea. Es por eso que esa persona no comienza a tener dificultades para respirar, ¿de acuerdo? Esto se libera en reacciones alérgicas y reacciones anafilácticas, ¿ya? Donde hay reacción alérgica anafiláctica va a haber cierre de la vía aérea. ¿Cuál va a ser el tratamiento o qué le va a salvar la vida a ese paciente? ¿Corticoide? Yo no hablo de corticoide. Estamos hablando de adrenalina. ¿Sí? El corticoide es un complemento. Cuando ustedes tienen a alguien que está presentando una reacción alérgica y está ahí ahogándose, lo que tienen que tener es adrenalina. Y los alérgicos que saben que tienen reacciones anafilácticas o reacciones alérgicas frecuentes, tienen su bolígrafo, tienen un equipo que es como un marcador, que te conecte, que lo aplicas, esa adrenalina te salva la vida. ¿De acuerdo? Precisamente gracias a la activación de los receptores beta 2 que van a producir dilatación de esa vía aérea. Entonces, si tú sabes y conoces que el sistema nervioso simpático a través de receptores beta 2 genera dilatación, que es un neurotransmisor, es la adrenalina, tú sabes que con adrenalina le vas a salvar la vida a ese paciente que está generando una reacción anafiláctica. ¿De acuerdo? Otra opción. Sabemos que el sistema nervioso parasimpático, a través de la acetilcolina, con sus receptores M3, genera constricción de la vía aérea. Si tienes un paciente que está generando constricción de la vía aérea, puedes darle unos antagonistas muscarínicos o antagonistas de receptores muscarínicos. Por ejemplo, la atropina, ¿sí? La atropina es un antagonista muscarínico que nos va a favorecer, nos va a ayudar a inhibir a estos receptores M3 y por consiguiente, de manera indirecta, nos va a generar broncodilatación o dilatación de la vía aérea, ¿sí? Porque estamos bloqueando la constricción natural que se genera el sistema nervioso parasimpático. ¿De acuerdo? Bien. Con eso es nuestra introducción a lo que es vía aérea, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo que es el intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que hablar de lo que es el proceso respiratorio, la inspiración y la expiración, ¿ya? 10 y 22. No sé qué pasa ahora. ¿Hasta qué hora tenemos? Menos cuarto, 11 menos cuarto. Hasta las 11 menos cuarto. Ya. Vamos a ver. Ya. La respiración se va a dar gracias a los músculos, ¿sí?, que generan un proceso inspiratorio inicialmente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos lo que es la respiración, va a estar dado por lo que es la inspiración y la expiración, ¿sí? Y entre estos dos hay un proceso de reposo. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hablar más adelante. Para la inspiración, nosotros tenemos un músculo que es el que nos va a generar la expansión de la cavidad torácica, ¿sí? La expansión de la cavidad torácica, y eso va a generar una diferencia de presión entre el aire que está afuera, en el ambiente,
versus el aire que está en el espacio alveolar, ¿sí? Se va a generar una diferencia de presión favoreciendo el paso de aire desde el ambiente hacia el interior de los pulmones, ¿ya? Ese músculo que nos va a generar esa fuerza o esa diferencia de presión y esa expansión torácica es el diafragma, ¿sí? El músculo diafragmático, que va a ser el músculo que va a dividir cavidad torácica de la cavidad abdominal, al contraerse va a jalar hacia abajo, ¿de acuerdo? Va a jalar hacia abajo la cavidad torácica, entonces eso genera expansión, aumento del volumen, ¿sí? Por otro lado tenemos otros músculos que son los músculos intercostales externos, ¿sí? Músculos intercostales externos que van a favorecer la orientación de las costillas que están hacia abajo, van a hacerlas más horizontales. Entonces eso nos va a favorecer una expansión lateral y antero-posterior. ¿De acuerdo? Esos son entonces los músculos inspiratorios, ¿ya? Los músculos de la inspiración, el diafragma y los intercostales externos. ¿De acuerdo? Van a favorecer una inspiración, ¿sí? Una inspiración normal, pasiva, en reposo, digamos, ¿sí? Una inspiración normal. Pero si nosotros queremos hacer una inspiración forzada, vamos a ver actuar a músculos como el serrato anterior, músculos escalenos, esternocleidomastoideos, ¿sí? Y también a los músculos pectorales. ¿De acuerdo? Estos músculos van a generar también el músculo recto del abdomen. No, mentira, recto del abdomen de la expresión. Sí. Músculos escalenos, esternocleidomastoideo, serrato anterior y músculos pectorales. ¿De acuerdo? Estos músculos van a generar una mayor expansión de la caja torácica. ¿De acuerdo? Lo que va a favorecer una introducción de mayor volumen de aire hacia los pulmones, ¿ya? Eso es la inspiración forzada, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de expiración, es decir, de sacar el aire de los pulmones, tenemos la expiración corriente normal, ¿sí? La expiración en reposo, que en realidad es un proceso pasivo, ¿ya? Es un proceso pasivo en el cual el diafragma se relaja, ¿sí? El diafragma se relaja. Al relajarse el diafragma, el contenido abdominal, los órganos del contenido abdominal comienzan a generar una fuerza de presión sobre la cavidad torácica, ¿sí? Entonces eso empuja hacia los pulmones, reduciendo el volumen, produciendo la expiración. ¿De acuerdo? Produce la expiración. Cuando nosotros queremos hacer una expiración forzada, ahí sí actúa el músculo recto del abdomen, ¿sí? En la expiración forzada, recto del abdomen, ¿sí? El recto anterior, también los intercostales internos que van a cerrar, van a hacer que se angulen más esas costillas, que se angulen más, se cierre el espacio y obviamente el recto del abdomen, que es lo que va a generar aumento de la presión intraabdominal. Si aumenta la presión intraabdominal, se va cerrando la vía, va disminuyendo el volumen de la caja torácica. ¿De acuerdo? Con eso tenemos una expiración forzada. ¿Bien? Una expiración forzada, es decir, botar todo el aire posible que se pueda botar. ¿Bien? Esto lo vamos a ver nosotros en un estudio. ¿Qué estudio es? Una espirometría. Esto lo vamos a ver nosotros en una espirometría, donde nosotros vamos a tener un volumen corriente. ¿Sí?
Ya. En el proceso respiratorio, el hecho de meter y eliminar o sacar aire de manera pasiva nos va a generar algo que se denomina volumen corriente, ¿ya? Volumen corriente, que en promedio va de los 500 ml, ¿sí? 500 mililitros, que es el aire que inspiramos, el aire que expiramos. 500 mililitros de aire que ingresa al pulmón, 500 mililitros que sale del pulmón, ¿de acuerdo? Este es el volumen corriente o la respiración en reposo, ¿de acuerdo? Pero habíamos dicho que nosotros en el proceso de inspiración tenemos algo que denominamos la inspiración forzada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una inspiración forzada, cuando nosotros realizamos un proceso de inspiración forzada, ¿sí? Vamos a obtener otro volumen, ¿ya? Otro volumen. Este volumen va a ser el volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva inspiratoria. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ser este volumen de reserva inspiratorio? Va a ser toda la capacidad de volumen de aire que podemos introducir hacia los pulmones, realizado de manera esforzada o forzada, ¿sí? Toda la capacidad de aire que pueda ingresar hacia el pulmón, ¿de acuerdo? Después de realizar una inspiración normal, continuar ingresando aire hacia los pulmones, ¿de acuerdo? Y si tenemos inspiración forzada, también tenemos expiración forzada. A esta expiración nos va a generar un volumen también, ¿ya? Este volumen va a ser el volumen de reserva expiratoria. El volumen de reserva expiratoria. ¿De acuerdo? Volumen de reserva expiratoria. Bien. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no podemos nosotros expulsar todo el aire en el pulmón, ¿sí? Hay aire que siempre se va a contener, ¿de acuerdo? No podemos expulsar todo el aire del pulmón, porque expulsar todo ese aire significa colapsar las vías aéreas, ¿de acuerdo? Y las vías aéreas no se pueden colapsar, ya no se tienen que colapsar. Ese aire, esa cantidad de aire que no puede ser expulsado, se denomina volumen residual. ¿Ya? Volumen residual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 volúmenes. ¿Ya? 4 volúmenes. Tenemos 4 volúmenes los que componen este proceso respiratorio. ¿Sí? Son 4 volúmenes. El volumen corriente, que es 500 ml. Tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que es 3000 ml. El volumen de reserva expiratorio es 1100 segundos, 1100 ml, ¿sí? Y tenemos el volumen residual, está por los 1200 ml. ¿De acuerdo? Estos son los volúmenes que vamos a manejar en lo que es un proceso de espirometría, ¿sí? En la espirometría, este volumen residual en realidad no lo podemos medir, ¿ya?
En la espirometría no podemos medir este volumen residual porque la espirometría nos capta el aire que podemos expulsar. Y al ser un aire que no se expulsa, no puede ser medido de manera directa en la espirometría. ¿Sí? Hay otros mecanismos para medir con helio, donde conocemos la concentración de helio, la cantidad de volumen de oxígeno en el espirómetro de aire, y a partir de eso podemos llegar a medir. Pero de manera directa, volumen residual no se logra medir en una espirometría. ¿Ya? Bien, además de los volúmenes, tenemos que hablar nosotros de capacidades. ¿Sí? Volumen es la cantidad de oxígeno que se mueve en la vía aérea, ¿sí? Que entra o sale de los pulmones. Capacidades nos habla de la suma de volúmenes y la suma de volúmenes más capacidades. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra primera capacidad, la primera capacidad que vamos a tener va a ser capacidad inspiratoria. ¿Ya? Capacidad inspiratoria. ¿De acuerdo? ¿Qué es la capacidad inspiratoria? La capacidad inspiratoria va a ser la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. Esto es todo el aire que ingresa en el pulmón, todo el aire que puede ingresar en el pulmón después de una expiración normal, ¿sí? De una expiración pasiva. ¿De acuerdo? Después de una expiración en reposo, hacemos el ingreso de todo el aire que se pueda. Esto va a ser la capacidad inspiratoria. ¿De acuerdo? Esto va a ser la capacidad inspiratoria. Vamos a tener también vamos a tener también a lo que se denomina capacidad vital. Capacidad vital. ¿De acuerdo? La capacidad vital va a ser la expulsión de todo el aire, una expulsión o expiración forzada. Expulsión de todo el aire después de una inspiración máxima. ¿De acuerdo? Después de haber tenido una inspiración máxima, expulsamos todo ese aire, todo el aire, y eso nos va a generar la capacidad vital. ¿De acuerdo? Esta capacidad vital va a ser igual a la suma de la capacidad inspiratoria, todo esto aquí ingresado, más el volumen de reserva expiratoria. Es decir, todo lo que sale. ¿Sí? Finalmente vamos a tener algo que se denomina capacidad total. Capacidad total. ¿De acuerdo? La capacidad total va a ser la suma de la capacidad vital, es decir, todo el aire después de la inspiración, todo el aire que se expulsa con una expiración forzada más el volumen residual. ¿De acuerdo?
En resumen, capacidad inspiratoria es volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente, es todo el aire que puedes ingresar a los pulmones de manera forzada después de una expiración normal. Capacidad vital es la capacidad inspiratoria más volumen de reserva expiratoria, es decir, todo el aire que sale después de una inspiración máxima, todo el aire que sale hasta tener una expiración máxima, ¿de acuerdo? Y la capacidad total va a ser en realidad toda la capacidad de aire que puede contenerse en el pulmón, ¿sí? En los pulmones, ¿de acuerdo? ¿Cuánto será entonces el valor de capacidad inspiratoria? 3500. ¿Cuánto será el valor de capacidad vital? 4600. 4600. Sí. ¿Y cuánto será la capacidad total? 5800. 800. Sí, 5800. Bien, todo esto lo podemos ver en la espirometría, ¿sí? Y es lo que lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a realizar. Volumen corriente 500 ml, volumen de reserva inspiratoria es 3000 ml. Si sumamos volumen de reserva inspiratoria más volumen corriente, tenemos la capacidad inspiratoria, que es de 3500, 3000 más 500, ¿sí? Tenemos nuestro volumen de reserva expiratoria, que es de 1100, ¿de acuerdo? 1100. Si a este volumen de reserva inspiratoria le sumamos a esta capacidad inspiratoria, vamos a obtener todo este volumen de aire que sale y es igual a la capacidad vital, ¿de acuerdo? Nuestra capacidad vital de 4600. Si a esta capacidad vital le sumamos lo que en teoría tenemos como volumen residual, tenemos la capacidad total del pulmón. ¿De acuerdo? Conceptualmente, en el examen que les voy a preguntar, es el aire que se expulsa, ¿ya? Es todo el aire que se expulsa después de una inspiración forzada. ¿Qué es? Y ahí van a tener sus opciones múltiples. Es todo el aire que se expulsa después de una inspiración forzada. ¿Qué es? Capacidad vital, ¿sí? Es el aire que no puede ser medido en un espirómetro. Capacidad residual. ¿De acuerdo? Así vamos a preguntar, o sea, así les voy a lanzar la pregunta en su examen, ¿sí? Es el aire o es la capacidad máxima de aire expirado después de una expiración normal. ¿Qué es? Volumen de reserva. ¿Ins? Es, no ex. Ex está en otro lado. ¿No? Expiratorio, ¿sí? Volumen de reserva expiratoria es la capacidad máxima de expiración o la capacidad máxima de eliminación de aire después de una expiración normal, ¿sí? Porque aquí estás respirando de manera normal, le pedimos que respire y después le pedimos que siga botando todo el aire al paciente, ¿de acuerdo? Muy bien. Con eso ya tenemos todo lo que es el proceso respiratorio. Inhalación, exhalación, inspiración, expiración, inspiración máxima, expiración máxima. Inspiración máxima, expiración máxima. ¿Ya? ¿Tienen, no ven? ¿Puedo pasar? ¿Quieres sacar el botón? ¿Ya tienes botón? Ya. Ya es hora. Ya es menos cuarto. ¿El que tiene helado? Sí. Tenemos nuestro alveolo. Tenemos nuestro vaso sanguíneo.
venoso y nuestro vaso sanguíneo arterial. ¿Ya? A ver, ojalá no puedan entender. Nosotros hablamos, cuando tenemos que ver el tema de intercambio gaseoso, tenemos que ver las presiones, ¿sí? Las presiones que vamos a encontrar para que haya este intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Dentro de lo que son las presiones vamos a tener una presión parcial de CO2, una presión parcial de oxígeno. ¿De acuerdo? Una presión parcial de oxígeno. Vamos a tener eso en la vía venosa. Vamos a tener lo propio en la vía arterial. ¿De acuerdo? Pero también vamos a tener una presión alveolar de CO2 y una presión alveolar de oxígeno. ¿De acuerdo? Estas presiones van a permitir el cambio y difusión de gases, ¿ya? Este intercambio gaseoso. La presión parcial de CO2 en el aire inspirado es considerado cero, ¿sí? Porque lo que estás metiendo al inspirar es oxígeno, ¿sí? Entonces la presión parcial de CO2 es cero, ¿de acuerdo? La presión alveolar de oxígeno está dado, varía, lo vamos a hablar ahorita sobre lo que es en el llano, ¿sí? Pero varía con lo que es la presión barométrica, ¿sí? Varía con lo que es la presión barométrica y la concentración de oxígeno, ¿de acuerdo? Pero para la presión de oxígeno vamos a tomar en cuenta que es 100 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Bien, la presión la presión venosa de CO2, ¿sí? La presión venosa de CO2, es decir, el CO2 que está en el aire o en el vaso sanguíneo que está transportando sangre desoxigenada, ¿sí? Sangre desoxigenada, tiene un valor de 43 a 45, ¿sí? De 43 a 45, ¿de acuerdo? Tiene un valor de 43 a 45. Con este valor llega el CO2 o la presión de CO2 hacia el capilar que está en relación con el alveolo, ¿sí? El oxígeno tiene una presión en la sangre desoxigenada, en la sangre venosa, en este caso es la sangre arterial, desde la arteria pulmonar, pero en la sangre desoxigenada, ¿sí? En la sangre desoxigenada, la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. 40 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven, acá tenemos una presión de CO2 que está con valor de 43 o 45, ¿sí? Este valor de 45 es mayor que este valor de 0 en el alveolo. Esta diferencia de presión es lo que va a hacer que este CO2 pase al alveolo, ¿sí? Esta diferencia de presión hace que el CO2 pase al alveolo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros hacemos o generamos el paso de CO2 hacia el alveolo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con el oxígeno? El oxígeno está llegando a una presión de 40. Presión de oxígeno está con 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? En el alveolo tenemos 100. ¿De acuerdo? Tenemos 100, una presión mucho más elevada en comparación con el capilar. Entonces esto va a generar el paso de oxígeno.
¿de acuerdo? Va a generar el paso de oxígeno. La presión alveolar, este oxígeno que está recibiendo aporte, o este alveolo que está recibiendo aporte de oxígeno tiene una mayor concentración, mayor presión, entonces nos favorece el paso de oxígeno hacia los capilares. ¿De acuerdo? Hacia los capilares. De esa manera se da este intercambio gaseoso en el alveolo capilar, del pulmón, ¿sí? El alveolo capilar respiratorio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo queda la presión parcial de CO2 y cómo queda la presión parcial de oxígeno? ¿Cuál es la presión parcial de CO2? Presión arterial de CO2 en sangre. ¿Cuánto? No. Vamos, acuérdense de ácido base. Dióxido. Más menos 2. 24. 24. No, 20. Más menos 2. CO2. 40. Más menos 5, 40. Presión parcial o presión arterial de CO2, presión parcial de CO2 en sangre arterial es 40 milímetros de mercurio. Esto estamos hablando de ya. ¿Sí? Y esto lo hemos visto, ustedes ya saben, esto en ácido base ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Presión arterial de oxígeno, presión parcial de oxígeno en sangre es de 100. ¿De acuerdo? Se equipara con la presión alveolar. Se equipara hasta esa, porque aquí tenemos una presión constante de oxígeno. Una presión constante de 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y va a viajar hacia el capilar este oxígeno hasta encontrar la misma concentración. ¿De acuerdo? Hasta encontrar la misma concentración. Cuando ya se encuentra en un equilibrio, ya tienes oxígeno en el capilar y en el alveolo y en el capilar tienes la misma presión de oxígeno, deja de difundirse. ¿De acuerdo? Deja de haber esa difusión, entonces tienes la misma presión. Es por eso que cuando se habla de fórmulas y ecuaciones respiratorias, que no sé si alcancemos a llevarlo, tenemos que la presión alveolar de CO2, ¿sí? Y la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión arterial, ¿sí? Es igual a la presión arterial de CO2 a la presión arterial de oxígeno. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahorita ya les he hablado de lo que es la presión arterial, presión alveolar del oxígeno. Pero en el CO2, ¿qué es lo que llega a suceder? El CO2 acá lo mismo, tiene una mayor presión, tiene una presión de 40 a 45, al final va a llegar a un proceso de 40, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta mayor presión de CO2 pasa hacia el alveolo hasta encontrar la misma concentración, hasta encontrar ese mismo equilibrio. De esa manera deja de seguir pasando CO2, ¿de acuerdo? Es por eso que podemos equiparar la presión alveolar de CO2 con la presión arterial de CO2 en 40 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Esto, sobre todo la presión alveolar de CO2 con la presión arterial de CO2, nos va a servir en fórmulas que nos ayudan a encontrar el espacio muerto funcional de la respiración, ¿sí? Hemos dicho y hemos hablado de lo que es el espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico, que es esa zona de conducción donde no se realiza intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Pero de todo el volumen corriente que ingresa, de esos 500 ml que ingresa en una inspiración, no todo ese volumen, no todos esos 500 ml de oxígeno van a ir a realizar su intercambio gaseoso, ¿sí? Porque se habla de un espacio muerto funcional, ¿sí? Es un espacio muerto donde no se genera el intercambio gaseoso, ¿sí? De manera adecuada, ¿de acuerdo? Donde no se genera intercambio gaseoso, no hay formación de CO2, porque el CO2 hemos visto que sale de lo que es el intercambio gaseoso, ¿sí? Donde hay espacio muerto, mejor dicho,
al no generarse intercambio de CO2, o sea, donde hay espacio muerto no se genera intercambio de CO2, y donde hay espacio muerto entonces no se genera CO2. Correcto, y tenemos que tomar en cuenta que el aire inspirado es prácticamente con contenido cero de CO2, ¿sí? Contenido cero de CO2. A partir de aquello nosotros podemos encontrar el espacio muerto funcional, ¿sí? A partir de aquello podemos encontrar el espacio muerto funcional. Pero no creo que estén listos para eso. Ya. Ya, gracias, chicos.